Pero entre los aspectos relevantes que surgieron como resultado de esa instancia de indagación en el estado del conocimiento de chicos de escuelas primarias, se advierte que en los 3 años consecutivos un grupo de 15 escuelas coincidía en haber alcanzado los más altos puntajes. Es decir, que en los 3 casos se encontraba que un grupo de 15 escuelas había coincidido en llegar a obtener los puntajes más altos en promedio respecto al resto de las escuelas. Y contrariamente a lo que se suele hacer, que es fijar el foco en la parte vacía del vaso, en este caso se fijó el foco en la parte llena del vaso y se abrió una instancia muy interesante de investigación con el nombre de ¿Dónde aprenden los que aprenden? ¿Cómo son las escuelas en las cuales los chicos pudieron dar cuenta de haber aprendido al menos lo que se pedía en la evaluación? La indagación en esas escuelas de distintos lugares de la ciudad tuvo una serie de resultados y voy a hacer un pequeño recorte para comentar con ustedes el que tiene que ver con los equipos directivos de la mayoría abrumadora de esas escuelas. Los equipos directivos tenían 3 características. Eran equipos estables, con más de 3 años de permanencia en las instituciones. Eran equipos presentes a la hora de entrada y o a la hora de salida, en el diálogo con los niños y sus familias y presentes en las aulas. Y eran equipos directivos interesados por la enseñanza, con proyecto de escuela e intervención en las aulas. Cuando digo interesados en por la enseñanza, trato de comunicarles lo que se advierte en esta indagación, que es una intervención activa de los equipos directivos en la orientación, la intervención en los procesos de enseñanza. Uno de los problemas que están a cargo del equipo directivo. Y uno de los problemas que están a cargo del equipo directivo, uno de los aspectos de la enseñanza que están a cargo del equipo directivo, sin duda es la línea de progresión, ¿sí? Respecto de lo que se aprende en mi escuela, en esta escuela. Cuanto más aprende de fracciones un niño de 7º de mi escuela, de lo que aprendió en 6º. Cuánto progresó la propuesta, cuánto en mi escuela se propone profundizar el conocimiento de los chicos respecto a un tema específico. Después hablamos de lo que los chicos logran aprender o pueden aprender, pero respecto a la propuesta de enseñanza, una de las tareas que solo el equipo directivo puede orientar es la línea de progreso respecto a los aprendizajes de los chicos. El maestro tiene una gran responsabilidad en la línea de progreso de marzo a diciembre. El equipo directivo tiene una gran responsabilidad en la línea de progreso de 1º a 7º. En todos los casos nos encontramos con directores con agenda.
Todos los directores tienen o tenemos o tuvimos agenda. Solamente que estos directores tenían en su agenda algunas previsiones innegociables. Acá hay algunas, pero a mí me gustaría comentarles otras. Tiempos semanales o quincenales no negociables de intervención pedagógica. La verdad es que es difícil, siendo director, decirle a una familia que pide una entrevista, los martes no puedo porque trabajo con los maestros. Lo pasamos al miércoles. Porque este pedido, que por supuesto siempre es flexible, porque uno tiene sin duda muchas cosas que ocurren en la escuela, este pedido implica una preservación del tiempo previsto para comentar con los maestros la marcha de la enseñanza. Lo más difícil no es ponerlo en agenda, sino sostenerlo. Entonces, sostenerlo significa de alguna manera, con cuidado y sabiendo las limitaciones que todos tenemos, significa tenerlo en agenda y preservarlo, preservarlo de lo que nos pasa. Esto es lo que viene después, es un pequeño registro del comentario de un director. 20 minutos de diálogo con el maestro. ¿Cuántas clases te faltan para terminar Robin Hood? ¿Qué pasó con el capítulo que les pediste que leyeran en su casa? ¿Ya escribieron los epígrafes para la galería de personajes? Llámame cuando los escriban. Les cuento por qué elegí este fragmentito del relato del director. Este pequeño relato donde nos cuenta qué hace en ese día que preserva para encontrarse sucesivamente con los maestros, porque esto significa algunas previsiones anteriores. La primera previsión anterior es haber encontrado el recurso para que el maestro esté libre en la segunda hora del martes, para que los 2 de cuarto estén libres en la segunda hora del martes. Haber armado el horario significa tenerlo previsto. Eso es tenerlo en agenda. Es el trabajo más duro de un director, por lo menos desde mi experiencia. Y significa, en este caso, que el director conoce la planificación de prácticas del lenguaje de 4º grado. Me parece interesante recuperar la voz de este director, porque resume rápido, primero, que conoce la planificación del grado, aunque no la lleve adelante porque no es su función. Segundo, que busca 2 aspectos que son en una planificación de prácticas del lenguaje en 4º grado, son nodales. Él pregunta qué pasó con el capítulo que se llevaron para leer a casa. En 4º grado, ustedes saben muy bien, se juega mucho ese momento en que despega la autonomía de los chicos para enfrentar por sí mismos lecturas extensas, para empezar a enfrentar. Los chicos leen desde mucho tiempo antes, pero es muy interesante este 4º grado porque es el momento en el cual
preguntarse qué pasó con el capítulo que tuvieron que leer solos en la casa. ¿Pudieron emprender esa lectura? ¿La pudieron enfrentar solos? Y el otro punto, la propuesta del proyecto de la Dirección de Currícula precisamente propone hacer una galería de personajes de Robin Hood, donde se muestran los personajes con epígrafes, y llámame cuando los escriban. Es realmente una interesante propuesta del director. El director es garante de que los temas o propuestas no sean ni efímeros ni eternos. El progreso de los alumnos y la calificación, la propuesta de trabajo para los niños que no progresan como el maestro y la escuela esperan. Cuando uno prepara la evaluación, cuando uno empieza a pensar en el cierre de un periodo, mejor dicho, antes de empezar a pensar en el cierre de un periodo, hay que empezar a pensar en qué es necesario hacer con los que no aprendieron en la medida en que el maestro y la escuela esperan. Porque los que aprenden, los que aprenderían sin nosotros, nos deberían preocupar menos que los que solo nos tienen a nosotros para aprender. Entonces, preguntarse, es muy fuerte esta necesidad de decir, hay que reagrupar, redistribuir tiempos para que antes del cierre del periodo se haya hecho más de lo que se puede para tratar de que los que menos progresan, progresen. El director es garante de que se evalúa lo que se enseña y de que se enseña también a los que no aprenderían sin nosotros, porque algunos ya sabemos que aprenden sin nosotros, o bueno, con poca intervención nuestra. Y el último de directores con agenda, había tiempos semanales o quincenales de trabajo con el maestro, había tiempos antes de y en el cierre de los periodos evaluativos, y hay tiempos anuales no negociables de intervención pedagógica. Y esto era una decisión institucional. En primero se leen tales, en segundo, en tercero. Por supuesto se pueden leer más, pero no se pueden leer menos. Esta planificación en febrero de qué se lee en primero, tomo el ejemplo de prácticas del lenguaje como antes tomé el de matemática, qué se lee en segundo, qué en tercero, es una decisión, es una intervención pedagógica. ¿En qué medida decidir, no solos, sino en conjunto, qué no puede dejar de leerse en esta escuela en sala de 5? ¿En qué medida eso significa preservar la progresión, el progreso de los chicos? Hay una ampliación del repertorio literario a cargo de la cual está la escuela. Los chicos, cuando se van de nuestras escuelas, tienen que irse con un bagaje. En mi escuela garantizo que los que terminan séptimo ya leyeron, ya conocen a tales autores, ya se leyó tal libro, tales libros, y eso lo garantizo no en un año, desde que ingresan en el jardín. Se van de aquí gustándoles o no la literatura, porque eso es otro tema, pero habiendo conocido
este listado que elaboramos de común acuerdo en febrero con orientación del equipo directivo. Es decir que lo que se ve aquí es que hay una mirada pedagógica del director o del equipo directivo que tiene que ver con aspectos muy generales del funcionamiento institucional, con una planificación, si quieren, que no es una planificación que tiene solo que ver con los temas que se dan en cuarto grado. Tiene que ver con planificar los espacios que me van a permitir planificar con los maestros de cuarto. Tiene que ver con planificar en la medida de lo posible el mejor funcionamiento para un grado que sé que vino flojo el año pasado y planificar el progreso en el tratamiento de los contenidos. Si en sala de 3 se trabajó ya con el nombre, ¿qué más del trabajo con el nombre podemos proponer en sala de 4? ¿Cómo podemos profundizar? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué más de lo que se hace en quinto se puede hacer en sexto sobre fracciones? ¿Dónde leemos? ¿Qué dice el diseño curricular?